Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que México no es colonia de nadie y que la Constitución es nuestro escudo frente a las amenazas del exterior. Esto en medio de las negociaciones con Estados Unidos por los aranceles y deportaciones de personas mexicanas migrantes. Fue aprobada la lista final de personas juzgadoras que aparecerán en la boleta de la elección judicial. Se trata de 1,416 perfiles que pasaron los filtros de evaluación e insaculación. Bloquea una jueza de Maryland la orden que impide otorgar la ciudadanía estadounidense por nacimiento a hijos e hijas de personas migrantes sin documentos. Considera que el decreto del presidente Trump viola la enmienda 14 de la Constitución. Condena a la comunidad internacional y ciudadanos y ciudadanas palestinas las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que expresó su intención de asumir el control de la Franja de Gaza y desplazar a las personas de Palestina de su territorio. Y en la cultura abre sus puertas en la Ciudad de México Sonamaco, la feria de arte más importante de América Latina. Cuenta con la presencia de 199 galerías de 27 países. Permanecerá abierta hasta el 9 de febrero y está dividida en los espacios México, arte contemporáneo, diseño, salón, anticuario y foto. Máquinas y robots operados por la inteligencia artificial que cada vez ganan más terreno en el mundo. Estados Unidos está revelando un plan para crear un ejército de 100,000 robots humanoides para comenzar a operar en distintas actividades. Se trata de Neuralink. Publica así un misterioso video que sugiere a un nuevo usuario con un implante cerebral controlando un brazo robótico. Estas máquinas ya comienzan a operar desde manufactura hasta la ciencia médica. Ahí también las vemos. Ahora trabajan solos y sin conexión. Los científicos incluso han creado un sistema de branquias artificiales para robots que obtienen su energía de la respiración bajo el agua. Nuevos drones con una precisión de 99.9% en cualquier actividad, sin necesidad de los seres humanos, es lo que observamos. Y así, de forma autónoma, esto permite trabajar las 24 horas del día sin descanso y competir en un mercado emergente. Y con estas imágenes les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Ojalá que esto no sea sinónimo de la esclavitud moderna con claro, estos ni robots. El desplazamiento que temen muchas personas de sus actividades laborales, pero bueno, es el futuro y está con nosotros aquí. Y ahora tendremos que aprender a convivir con él y como siempre ya lo saben, iniciamos así nuestro espacio de noticias con lo más importante, lo más relevante en nuestra pantalla. Saludamos a Lía Vadillo, Magdalena Alejo, Jimena Raya, las tres son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en redes sociales, nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Así es, y también nos pueden seguir y escuchar en este jueves 6 de febrero a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM, desde aquí les saludamos. También a quienes nos siguen más allá de nuestras fronteras, nos pueden seguir en nuestra señal internacional y también aparece un código QR, siempre les invitamos a que lo puedan escanear, los lleva directamente a nuestra página con toda la información que ahí les podemos compartir. También compártanos su opinión y sus comentarios, pueden usar el hashtag 11 Noticias. Y nos vamos directo con los detalles. La información de la celebración del 108 aniversario de la Constitución fue en Querétaro, así es habitual, con un mensaje fuerte, contundente de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo enfatizando cuál la relación con nuestro vecino país, con Estados Unidos. Y sí, siempre reiterando, México no es colonia de nadie. Y la Constitución, dijo Claudia Sheinbaum, es nuestro escudo frente a cualquier amenaza del exterior. México es un país libre, soberano, independiente. No somos colonia de nadie ni protectorado de nadie. Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás
permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra patria. Declaraciones muy claras en medio de esta mesa de negociación que se tiene con Estados Unidos, sabemos por el tema arancelario y la amenaza de deportaciones de connacionales. La presidenta desde el Teatro de la República aseguró y se vio, México está unido. Queremos declarar, y que se oiga fuerte y lejos, que cualquier intención de afectar nuestro derecho de ser un pueblo libre, un país independiente, una tierra soberana, se topará con un pueblo valiente que sabe luchar para defender sus derechos y a su patria. Confió además en que la imposición de 25% de aranceles anunciada por el gobierno de Donald Trump a México se suspenda de forma definitiva, pero pidió no especulemos antes de que vence este plazo. Pues ahorita están pausados, no sí, hay que estar especulando sobre lo que va a pasar dentro de un mes. Nosotros confiamos que vamos a tener un buen acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y que el tema de los aranceles pues va a quedar, ahora sí que como le dije al presidente Trump, pausado permanentemente. Y en este contexto, México sigue trabajando. La seguridad para todas y para todos está garantizada. La presencia de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la zona fronteriza con Estados Unidos no ha dejado sin protección aquellas entidades donde tenía presencia la Guardia Nacional, porque además insistió en que los índices delictivos van a la baja. Y bueno, más tarde en el Teatro de la República, ahí mismo en Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de 2 reformas constitucionales en materia electoral, esto al Congreso de la Unión. Tiene que ver con puestos de elección popular. La primera de ellas es la que prohíbe la reelección. Hoy, 5 de febrero, no puedo dejar pasar la fecha. Así que estoy enviando al Congreso de la Unión 2 nuevas reformas constitucionales. La primera, en honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. Sufragio efectivo, no reelección. Es que hay que recordar que actualmente la ley permite que tanto diputados, diputadas, así como presidentas y presidentes municipales se postulen para un segundo periodo, situación que busca cambiar la mandataria mexicana. La segunda reforma que anunció tiene que ver con el nepotismo. La segunda, la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular. Es decir, no al nepotismo. Y también recordó que contra todos los amparos u obstáculos que se interpusieron, el próximo 1 de junio habrá elección del Poder Judicial. Una de las más importantes y profundas reformas que se enviaron y que hoy es parte de la Constitución que todos honramos en respetar, es la reforma al Poder Judicial. El pueblo decidió que las y los jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo de México. Así que este 1 de junio habrá elección. Todo esto lo pronunció en la conmemoración del aniversario número 108 de la Constitución de 1917, a la cual asistieron representantes del Poder Legislativo. Y aunque no hubo una invitación a la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, en representación del Poder Judicial estuvieron presentes las ministras Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres. Y en tiempo y forma está avanzando el diálogo bilateral México-Estados Unidos. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, siguen sus conversaciones, la más reciente vía telefónica, para dar seguimiento a los acuerdos entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump. Los temas: migración, comercio y, por supuesto, seguridad. En esta llamada, el canciller de la Fuente destacó la importancia de mantener este diálogo directo con pleno respeto a las soberanías.
El Departamento de Estado informó a su vez que ambos analizaron acciones concretas para asegurar la frontera común, desmantelar a las organizaciones criminales, frenar la migración irregular y también el flujo de fentanilo y otros precursores químicos provenientes de China. Marco Rubio, secretario de Estado, agradeció a México el envío de 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera común. Y seguimos en Estados Unidos porque un juez dio un revés al gobierno de Donald Trump al frenar una orden ejecutiva que tenía como intención negar la nacionalidad por nacimiento a hijos e hijas de migrantes que no cuentan con documentación. Todo esto en un panorama pues muy complicado donde las redadas continúan y se niegan recursos federales a la ciudad o santuario. En Estados Unidos se arrecia la batalla a nivel judicial, legislativo y en las calles contra la política antiinmigrante del presidente Donald Trump. La jueza de Maryland, Deborah Boardman, bloqueó la orden que impide otorgar la ciudadanía por nacimiento a hijos e hijas de personas indocumentadas. Consideró que el decreto de Trump viola la enmienda 14 de la Constitución. Se suma así al fallo del juez John Cougaynor, quien el 23 de enero bloqueó la misma orden en respuesta a una demanda interpuesta por 18 estados gobernados por los demócratas. En Colorado, organizaciones civiles denunciaron que durante las redadas de ICE de este miércoles para arrestar a supuestos integrantes de la banda delictiva venezolana Tren de Aragua, fueron detenidos al menos 4 mexicanos que no tienen antecedentes penales. Ellos están deteniendo a las personas que tienen órdenes de deportación con parol, que significa que ellos podían estar dentro del país un cierto periodo de tiempo, era 1 año o 2 años. En la redada participaron agentes de ICE, FBI y otras agencias federales apoyados con vehículos militares. Cooperaron agentes de diversas agencias y esto va a continuar mientras haya delincuentes en las calles. Estaremos aquí para dar seguridad. Cuando los agentes irrumpían en las viviendas, los activistas utilizaron altavoces para recordar a las personas extranjeras que los agentes deben mostrar una orden judicial de deportación antes de detenerlas. Tiene el derecho a permanecer en silencio. Tiene el derecho a tener un abogado. En Nueva York, Filadelfia, Michigan, Wisconsin y Texas se realizaron marchas. Calificaron como fascista el proyecto 2025 de Trump sobre migración. En su primera orden al asumir el cargo como fiscal general, Pam Bondi ordenó la suspensión de todos los fondos federales para las 106 ciudades santuario que protegen a personas migrantes indocumentadas. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Vamos con otros asuntos. El Comité Evaluador del Poder Legislativo, tanto en el Senado como en diputados, ya aprobó las listas finales. Son 1,416 los perfiles de las personas que van a participar en la elección del 1 de junio. Les tenemos más detalles. El proceso de elección del Poder Judicial, su democratización, sigue avanzando. Aprobados los listados de personas aspirantes para cada cargo del Poder Judicial que participarán en el proceso electoral extraordinario 2024-2025. Las boletas de la inédita elección judicial del 1 de junio ya tienen nombres y apellidos de quienes aspiran a jueces, magistrados y ministros inscritos para participar ante el Comité Evaluador del Poder Legislativo. Por mayoría calificada, los plenos de las cámaras de senadores y de diputados aprobaron los listados finales con 1,416 perfiles, luego de pasar los filtros de evaluación y la insaculación. En la Cámara Alta se avalaron 870 aspirantes, mientras que en San Lázaro se dio el visto bueno a 546 candidatos y candidatas. En ambas cámaras hubo airados debates. En el Senado, el grupo parlamentario de Morena, PT y Partido Verde argumentaron la urgencia de cambiarle el rostro al Poder Judicial. La corrupción y la impunidad forman ese tumor maligno
que hoy tiene desahuciado al sistema judicial de nuestro país. Vivimos un sistema judicial mórbido, insano, que exige una pronta intervención. La oposición cuestionó el método de insaculación. La solución, la gran tómbola, la diosa fortuna, la gran tómbola, sin filtros, sin evaluación real de su capacidad e idoneidad, un asalto descarado a la justicia mexicana. Y ahora, pues surge nepotismo y sumisión. Morena recordó al PAN y al PRI que fueron ellos quienes impulsaron hace una década el método de insaculación. A propósito de tómbolas, ya felicitó usted al senador Ricardo Anaya. Felicítelo porque él es el padre de la insaculación. Él es el padre de la tómbola. En el 2014, él lo propuso en la Cámara de Diputados. En la Cámara Baja también se denunció la supuesta imposición de perfiles. Por si no hubiera duda de que Morena quiere posicionar a su estructura en el Poder Judicial, ahí están muchos ejemplos, como por ejemplo nuestra querida María Estela Ríos González. Y Morena reviró. No hay mano negra, no hay estrategias de preselección, no hay estrategias de favoritismo. Yo creo y confío en que los comités de evaluación hicieron su trabajo e hicieron lo correcto. Ambas listas aprobadas fueron turnadas al comité evaluador correspondiente al Poder Legislativo, quien deberá enviarlas al INE a más tardar el 8 de febrero. Las campañas electorales iniciarán el 30 de marzo y finalizarán el 28 de mayo, y la cita de la elección extraordinaria será el 1 de junio, como lo mandata la Constitución. 11 Noticias. Y siguiendo con este tema de la elección judicial, el Consejo General del INE aprobó el modelo de casilla seccional, así como el diseño de impresión de la documentación electoral federal del proceso extraordinario de personas juzgadoras. Además de los cargos judiciales locales en el modelo, se prevé que se aprueben hasta 83.997 casillas seccionales en todo el país, en las que se implementará la urna única para facilitar a las personas electoras la correcta emisión de su voto y reducir así el tiempo. Este planteamiento busca agilizar el flujo interno de la casilla, evitando cuellos de botellas y confusiones que podrían alentar la votación. Este modelo acortará el tiempo de escrutinio respecto al modelo tradicional que utilizamos. También las personas van a poder depositar su voto sin distinguir si es del ámbito federal o local, ya que para eso las boletas serán de un color diferente por cada cargo. También se aprobó en el Consejo General del INE que habrá 1,000 boletas en las casillas especiales para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, tras el cierre de la votación, las y los funcionarios de casilla únicamente realizarán la clasificación y conteo de votos, sin que se haga el escrutinio y cómputo por candidatura. Estos se van a realizar directamente en el Consejo Distrital. Las y los funcionarios de mesa directiva de casilla no contarán cada uno de los votos depositados de la urna, únicamente los clasificarán por tipo de elección, contarán las boletas depositadas y extraídas de la urna y así también inutilizarán aquellas que no se utilizan y prepararán el traslado para ir al Consejo Distrital que corresponda. Ciudadanas y ciudadanos cuyo primer apellido empiece con la letra J fueron seleccionados para participar como funcionarios de casilla en el proceso extraordinario que se va a realizar en Durango y Veracruz, así como la elección de personas juzgadoras que se va a realizar el próximo 1 de junio. En tanto, el Tribunal Electoral aplazó la sesión del Pleno programada para este miércoles debido a las múltiples impugnaciones contra los sorteos o tómbolas realizadas por los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para elegir a las personas que van a contender en la elección del 1 de julio. Entre las impugnaciones se encuentra la del ex legislador panista y exsecretario particular de la presidencia, Roberto Gil Suart, cuyo nombre fue eliminado de las listas de los comités de evaluación del Poder Ejecutivo y Legislativo. Las impugnaciones de la ciudadanía eliminada del proceso de selección superaban las 200 hasta este miércoles, cuando el Tribunal Electoral tenía previsto sesionar para resolver una serie de proyectos que proponían desecharlas y pasar a la siguiente etapa.
Vamos a revisar nuestros portales y planas 626. Nuestro portal, como siempre, tiene toda la información. En vivo se transmiten nuestros espacios como este, matutino, meridiano, nocturno, CELAP y dominical. Cualquier información que quieran checar o resaltar o releer, pues solamente le dan un clic y en ese momento se desplazan los datos. INE define lineamientos de paquetes electorales. Por ejemplo, le dan clic y aparece toda la información que ustedes necesitan saber. Ya lo saben, chequen nuestro portal, tiene toda la información, por supuesto la mañanera del pueblo, las primeras planas ahí se quedan y nuestras entrevistas. Vámonos, si les parece, con los diarios para ver cómo amanecen las primeras planas. Hoy con la jornada que sigue con el tema México-Estados Unidos, dando prioridad, por supuesto, a la postura de nuestro país. Ni colonia ni protectorado, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Es su nota principal, acompañada de una fotografía. Por las protestas en 50 estados, las políticas de Donald Trump no están conectando con la población y así se está reflejando. En la Casa Blanca, dice la jornada, nada sobre pacto contra tráfico de armas. De la jornada vámonos a revisar. Así bien, esta mañana Milenio multiplica Estados Unidos silenciadores para armamento que llega al crimen, 8,000% en la producción de estas armas de 2000 a 2023 es lo que se reporta. La fotografía principal, el cierre de filas con el mensaje político de la presidenta Sheinbaum desde Querétaro. De Milenio, vámonos a ver Excelsior. Nota principal, invertirán 22,000 millones de dólares para expandir a la CFE. Importante lo que ocurrió al volver. Tendremos esta y otras noticias. Pausa. Seis con 30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mire, vámonos con esto que tiene que ver con la comunidad internacional, que también la población que ha sufrido los estragos del conflicto palestino-israelí condenaron en su conjunto las declaraciones de Donald Trump. Y es que ahí manifestó su intención de asumir el control de la Franja de Gaza y es precisamente lo que les presentamos a continuación. ¿Cómo puede un palestino que tiene la nacionalidad palestina y cuyos antepasados murieron en este suelo ir a Egipto, Jordania o cualquier otro país? Mostrando un profundo arraigo a sus raíces, la población palestina de la Franja de Gaza rechazó salir de su territorio, como propuso el presidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó, además, con tomar el control del devastado territorio tras 15 meses de la violenta incursión militar israelí. Quien quiera reconstruir no debe echarnos con el pretexto de reconstruir. Usted, presidente Trump, ayudó a Israel en primer lugar en esta destrucción que podemos ver aquí. Por lo tanto, usted tiene que reconstruir por nosotros mientras estemos en esta tierra. Salimos de los escombros, la destrucción y una guerra de desgaste. Un genocidio en el que no sabemos cuándo nos llegará la muerte. Esta es nuestra tierra, no vamos a salir de ella. La organización islamista Hamas rechazó enérgicamente los planes de Trump. Estas declaraciones reflejan confusión y profunda ignorancia sobre Palestina y la región. Gaza ciertamente no es una tierra común y no es una propiedad que pueda comprar y vender. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, rechazó también la pretensión estadounidense de desplazar a la población y apoderarse de Gaza. Egipto y Jordania, países que propuso Trump como destino para la ciudadanía palestina, rechazaron enérgicamente la medida. La ONU recordó a Trump que está prohibido por el derecho internacional el traslado forzoso de personas desde un territorio ocupado. En la búsqueda de soluciones, no debemos empeorar el problema. Es vital permanecer fieles a los cimientos del derecho internacional. Es una tontería y es ilegal. Lo que propone es, quiero decir, la gente habla de limpieza étnica. No, es peor. Hubo, pues, un rotundo rechazo global. Las propuestas están generando una profunda preocupación en la región, incluso horror. No hemos recibido ninguna solicitud con respecto a la reconstrucción de Gaza.
Apoyemos el alto al fuego, que se liberen rehenes y que la ayuda llegue a Gaza. Se les debe permitir reconstruir y debemos estar con ellos en esa reconstrucción, en el camino hacia una solución de 2 estados. La solución del Oriente Medio solo puede tener lugar sobre la base de 2 estados. Nos oponemos a la reubicación forzosa de la población de Gaza y esperamos que las partes pertinentes aprovechen el alto al fuego. En América Latina, Brasil, Chile y México reiteraron su postura en favor del reconocimiento de los 2 estados palestino e israelí. Esa es la política del gobierno mexicano de hace años y de ahora. La necesidad de reconocer a ambos estados y de construir pues una salida pacífica. Los palestinos son los que deben cuidar Gaza. Merecen una reparación por todo lo que fue destruido, para que puedan reconstruir. Y justamente vamos a hablar de esta información, la intención de Estados Unidos de asumir el control de la Franja de Gaza. Gracias por la comunicación telefónica en esta ocasión de César Enrique Pineda, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y de la Universidad Nacional Autónoma de México, por la comunicación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a ti y a toda la audiencia. César Enrique, lo menos que hemos escuchado de esta información es que es inaceptable y violatoria del derecho internacional. Sin embargo, pues ya la sola declaración de Donald Trump traerá consecuencias. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, esta declaración de Trump en realidad anuncia el fin del liderazgo estadounidense y la imposición autoritaria de ese país y el fin del orden internacional que el propio Estados Unidos había conducido. El propio Trump implica hoy un enorme disenso a nivel internacional, pero implica un proyecto, digamos, de corte imperialista. Hay que recordar que esta declaración sobre Gaza está en medio también de declaraciones sobre Groenlandia, sobre otras violaciones al derecho internacional. Trump está rebasando todos los límites y se está desmoronando el orden mundial tal y como lo conocíamos. Esta limpieza étnica, aquí hay que decirlo, como lo ha propuesto Trump, sin embargo, da continuidad al proyecto de Israel de expulsar a los palestinos, como ya es obvio hoy, a través del genocidio que ha sucedido desde hace poco más de un año. Es un proyecto sionista de Israel que se vincula totalmente al nuevo liderazgo estadounidense, que implica solo autoritarismo, limpieza étnica y los más graves valores de la extrema derecha en el mundo. Ahora, buenos días, le saluda Elvira Angélica Rivera también, profesor. La ONU ya se ha manifestado indicando que pues esto viola los acuerdos tanto de Ginebra como el Estatuto de Roma, esta intención que tiene Estados Unidos pues de tomar el control de la Franja de Gaza. Los países aludidos como es Egipto y Jordania también se han manifestado en contra. De cualquier manera, ¿será posible que Estados Unidos progrese con esta intención de tomar el control de la Franja de Gaza? ¿En el derecho internacional hay forma de que lo logre? Tu pregunta es la más pertinente porque de esa pregunta y de la respuesta que dé Estados Unidos, si Estados Unidos hace posible junto a Israel esta expulsión forzada final, podríamos decir una solución final similar a la que se hizo en el Holocausto, una expulsión total de la población de Palestina de la Franja de Gaza, y hoy vemos también ataques en Cisjordania, significaría, por supuesto, el triunfo no solo unilateral de Estados Unidos, sino la destrucción de todas las reglas y rebasar todos los límites legales de la legalidad internacional. Hay que recordar, sin embargo, que ha habido muchas manifestaciones de varios Estados miembros de la ONU en todo este año de la cuestión palestina y el genocidio que se ha estado realizando, y sin embargo estas voces no han tenido el poder para detener ni sancionar a Israel. Hoy Israel, apoyado por una posición todavía aún más extrema de Estados Unidos, que ha mantenido ese apoyo a Israel durante todo este año, y con el silencio y cierta complicidad de la Unión Europea, podría avanzar en este objetivo. De esta decisión y de esta solución depende
los próximos años, no solo con Estados Unidos, no solo en Palestina y Gaza, sino cómo funciona el orden internacional alrededor de este liderazgo extremo. Me parece que la cuestión palestina hoy define a la humanidad y depende, efectivamente, veremos si estas voces como la de Brasil, el presidente Lula, efectivamente voces del Medio Oriente que se han opuesto y por supuesto los propios palestinos han rechazado esta posición extrema de Donald Trump, podrán detener y moderar a esta nueva forma de gobernar el mundo de manera autoritaria. Sin embargo, César Enrique Pineda, pues las consecuencias ya están a la vista. Esta negociación que se alcanzó para el cese al fuego, ¿crees que esté en riesgo? Veremos que este sea el pretexto o la oportunidad para violar el cese al fuego. Y también, ¿qué va a pasar con la tercera etapa, la fase de reconstrucción, si Estados Unidos e Israel pues se alían en este frente común? Definitivamente la reconstrucción, como la plantea Donald Trump, esta Riviera del Medio Oriente, pues no será una realidad, pero mientras tanto, ¿qué va a pasar con las personas desplazadas que esperaban pues llegar a un territorio donde hubiera la esperanza y la oportunidad de volver nuevamente a un hogar en la Franja de Gaza? Así es, la situación debemos considerar que es catastrófica de manera humanitaria, también el cierre, digamos, de las agencias para los palestinos refugiados por la ONU y que Israel ha tratado de terminar con este funcionamiento normal de la única instancia humanitaria que permite que la salud, los hospitales y la atención a los refugiados palestinos pueda seguir funcionando, es otro signo más de lo que ha venido sucediendo, una catástrofe humanitaria generalizada, un genocidio. Así lo han planteado Francesca Albanese, Amnistía Internacional, la Corte Penal Internacional, donde no solo hay indicios, sino efectivamente un genocidio en curso. Creo que no son buenas noticias. Esperemos que la comunidad internacional pueda al menos frenar de manera parcial este proyecto que podemos considerar delirante de Estados Unidos y del propio Trump, y que podría provocar efectivamente todavía aún más sufrimiento entre la población palestina. Esperemos que la comunidad internacional cierre filas ante un proyecto que no puede seguir avanzando, que es un proyecto de limpieza étnica y un proyecto autoritario de cómo gobernar el mundo. Profesor, ya mencionaba usted al inicio, pues esta forma en la que Estados Unidos viola los propios acuerdos que ha suscrito o que ha impulsado, y me gustaría un poco regresarme incluso pues a esta reunión que tienen precisamente en la Casa Blanca, tanto el presidente estadounidense Donald Trump como el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, cuando este personaje, Benjamín Netanyahu, pues cuenta con una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional, pues un acuerdo que incluso Estados Unidos suscribe y que debería de ser puesto a disposición precisamente pues de este organismo. Sin embargo, no solo pues no ocurre, sino además se hacen declaraciones muy fuertes como es esto, el control de Gaza. Incluso pues se analiza que probablemente estén facilitando mayores recursos precisamente para esta guerra o esta invasión, estos ataques en la Franja de Gaza. ¿Cuál es el mensaje precisamente de Estados Unidos ante la violación clara de todos estos acuerdos internacionales, particularmente en el que tiene que ver con el arresto de Benjamín Netanyahu? Sí, en este caso hay que comprender que esta decisión unilateral y radicalizada de apoyar a Israel sin ningún freno, efectivamente violando también el sentido común y además el consenso internacional que se ha ido generando. Muchos países han declarado que efectivamente no permitirían que Netanyahu viajara a sus países porque sería detenido bajo esta orden que se ha girado en su contra, también contra líderes de Hamas, pero que, por supuesto, crea un orden internacional donde se manda un mensaje de que el genocidio y las acciones genocidas que ha cometido el Estado de Israel pueden ser permitidas. En contrasentido, Estados Unidos, con el liderazgo de Trump, manda un mensaje internacional no solo unilateral, sino que puede violar y traspasar todos los límites
permitidos. Hay que entender que no solo en el caso de la cuestión palestina y del genocidio y de Netanyahu, Trump está dando mensajes unilaterales de imponer el poder de Estados Unidos. Es también su declaración sobre mayor extracción y producción de petróleo en un hiperextractivismo que nos lleva a la catástrofe climática. Son sus declaraciones impositivas sobre amagar sin ningún tipo de negociación con los países de América Latina sobre los aranceles, sobre su posición migratoria. Es decir, Estados Unidos está dando la muestra de que puede imponer, debido a su poder militar, debido a su poder económico, debido a las represalias que puede imponer en torno de países que no se disciplinen en torno de sus propias decisiones. Está dando una muestra por eso decía, del fin de su liderazgo y de una nueva era donde lo que podemos ver de manera desnuda todos los ciudadanos y ciudadanas sin necesidad de interpretación es que Estados Unidos logre o no imponer sus condiciones bajo sus propias reglas para beneficiar a Estados Unidos y para beneficiar tanto a sus grandes capitales que están detrás del apoyo a Trump, como a la sección de extrema derecha que también soporta este programa delirante del propio Trump. Estamos ante estamos cruzando un peligroso umbral donde si se permite que Estados Unidos y Trump gobierne de esta manera el mundo, se acabarán, por supuesto, todos los límites para otros países, otras potencias y para la violación al Estado de Derecho en todo el mundo y a los acuerdos internacionales. ¿De qué dependería ahora que la solución tan esperada, César Enrique Pineda, de dos estados, uno palestino que respete precisamente a Israel, se pueda concretar? ¿Dónde está ese anhelado acuerdo? ¿Dónde cabe? ¿Dónde encaja? ¿Y quién tendría que ser ese móvil que de alguna manera desate la madeja en la que se ha metido ya el conflicto en Medio Oriente con estas declaraciones de Donald Trump? Creo que depende de las tres fuerzas más importantes que son esenciales en el conflicto, en la cuestión palestina. El primero es, por supuesto, las posiciones de los grupos palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania, para lograr proponer salidas en torno de cómo se puede lograr el freno del genocidio. Hay que reconocer que aunque sucede esta tregua, también hay nuevos ataques en Cisjordania, violaciones al cese al fuego, que ponen en riesgo, por supuesto, todo el proceso que estamos viviendo hoy y que se ha logrado después de más de 35,000 palestinos asesinados por los bombardeos israelíes. Por el otro lado, de las voces internacionales que creo que deben hacer coalición, creo que hoy América Latina está dando un ejemplo en las voces del presidente colombiano Petro, de Lula da Silva, que sería muy importante también que en el caso mexicano pudieran hacer un bloque que permita reconstruir la autoridad de Naciones Unidas y frenar estas ambiciones unilaterales. Y por último, por el movimiento global en apoyo a Palestina, que ha sido multitudinario. Quizá no hemos visto movilizaciones más amplias desde la guerra de Irak a nivel internacional, y es indispensable que este movimiento se reactive especialmente en Estados Unidos y en Europa, donde pueden presionar mucho más a sus gobiernos para frenar estas ambiciones, tanto sionistas como de limpieza étnica, como de regreso, por supuesto, para frenar a Estados Unidos y de regreso al derecho internacional. Pues profesor César Enrique Pineda, sin duda es importante continuar con el análisis. Por lo pronto le agradecemos pues que se haya comunicado con nosotros. Es usted investigador del Instituto Mora y también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias y buenos días. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Pues ya nos queda más claro este tema y nos vamos ahora con los asuntos nacionales que tienen que ver con los próximos 5 años. La CFE, Comisión Federal de Electricidad, seguirá ofreciendo y fortaleciéndose para alcanzar los objetivos que se ha marcado. Una inversión millonaria que contempla reforzar la infraestructura con nuevas plantas generadoras de energía. Tenemos más detalles de esta importante estrategia nacional del sector eléctrico. Para garantizar el abasto de energía en México, se pondrán en operación 51 nuevas plantas de generación durante los próximos 5 años. Se hará mediante el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, al que el gobierno federal destinará más de 22,000 millones de dólares.
Se mantendrá la participación mayoritaria de la Comisión Federal de Electricidad en la generación de energía nacional, que adicionará más de 29,000 megawatts. La mayor parte del crecimiento del sector será público a través de Comisión Federal de Electricidad. Son plantas de generación de distinto tipo y una parte muy importante de energías renovables, además del fortalecimiento de la transmisión de energía eléctrica. Este plan forma parte del objetivo de devolver a CFE y Pemex su carácter público y garantizar la energía en todo el país, como se plantea en la reforma energética impulsada por la actual administración. En la primera etapa se destinarán más de 5,000 millones de dólares para desarrollar 12 proyectos. Estarán en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Baja California Sur, Durango, Jalisco, Guanajuato e Hidalgo. Estamos hablando de 22,674 megawatts. Los privados van a contribuir con 6,400 y la mayoría con fuentes renovables de energía. Además, en los próximos 2 años se inaugurarán 10 proyectos energéticos que se iniciaron en la administración del expresidente López Obrador. Se trata de 10 plantas de ciclo combinado ubicadas en Baja California, Sonora, Durango, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Guanajuato y 2 más en Yucatán. Para su construcción se invirtieron casi 6,000 millones de dólares. Es un programa que permite y requiere también la inversión privada para acelerar la transición energética del país y sienta las bases firmes para su participación ordenada. También se pondrán en operación 16 proyectos hidroeléctricos con una inversión de más de 1,553 millones de dólares. 4 estarán ubicados en Chiapas, 3 en Sinaloa, 2 en Michoacán, 2 en Puebla, al igual que en Veracruz, y 1 en Guerrero, así como otro más en Hidalgo. La Comisión Federal de Electricidad, además, continúa con el Plan de Justicia Energética, llevando el servicio a las comunidades más alejadas, principalmente pueblos indígenas y afromexicanos. Tan solo en el último año, la CFE llevó electricidad a más de 125,000 viviendas, beneficiando a 516,269 personas. El grado de electrificación que teníamos en el 2018 era del 98.75, cerrando a diciembre del 2024 en un 99.64. Con esto logramos una cobertura en la media nacional del 99.64. Desde Querétaro, con imágenes de Eduardo Zamudio y José Navarro, 11 Noticias, Karen Ballesteros. Y mire, vamos a hablar ahora del sello Hecho en México. Es una estrategia que viene de tiempo atrás, pero que se está retomando con mayor fuerza durante la actual administración. Forma parte también del Plan México y se espera que sea relanzado en próximas semanas. Es un distintivo que identifica los productos hechos totalmente en nuestro país con calidad, lo que les permite pues ser reconocidos no solo por consumidores, consumidoras mexicanas, sino por todo el mundo. Y por ello es que les queremos presentar pues algunos datos precisamente de este sello Hecho en México. Fue creado en 1978 como emblema de identidad cultural y también de orgullo nacional. Fue retomado hasta 2018 ante las amenazas comerciales de Estados Unidos durante el primer gobierno de Donald Trump. Es así como ha venido evolucionando y lo que incluye este sello Hecho en México pues es administrado primeramente por la Secretaría de Economía y lo portan diversos productos tanto agrícolas como de bebidas, de calzado, de limpieza, empresas en general, tiendas departamentales también, y les vamos a dar algunos ejemplos de estos productos. En alimentos se puede encontrar tanto en maíz, en frijol, en arroz, en trigo, en chile habanero de Yucatán, en tomate, por supuesto, en aguacate, en nopal, en tuna, en mango ataulfo de Chiapas, en cacao, en pimentón y también en agave, entre muchos otros productos. Esto en el caso de alimentos. En el caso de bebidas, por supuesto que nos encontramos al tequila, al mezcal, que incluso cuentan con denominación de origen, también la charanda, el sotol, el café de Chiapas, el café de Veracruz, la cerveza y la vainilla de Papantla. Pero también
hay arte en estos productos hechos en México. Está la talavera, está el ámbar de Chiapas, están los alebrijes y también las cajas de Olinala. Todos estos pues son productos artesanales que cuentan con este sello hecho en México. Se pueden encontrar en infinidad de lugares y lo más importante es precisamente contribuir a que nuestros productos tengan un posicionamiento, por supuesto, en nuestro país, pero también a nivel internacional. Como consumidores y consumidoras podemos contribuir y hacer frente, pues, precisamente a estas posibles amenazas. Vamos contigo con más información, Guadalupe. En ausencia de Ismael Marcelo, nos dejó preparado todo el reporte completísimo del estado del tiempo. Vamos con la información. Muy buenos días. México se encuentra ahora bajo los efectos de dos sistemas anticiclónicos que usted puede distinguir en nuestro mapa mediante esos semicírculos en color azul sobre el Pacífico y Mar Caribe, y que además de disminuir las condiciones para lluvias, incrementarán las temperaturas en buena parte del territorio nacional, pronosticándose máximas superiores a 30 grados en 24 entidades, resaltando a los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde los termómetros podrían superar la barrera de los 40 grados. Hace un mes hablábamos que el 2024 ya fue catalogado como el año más caluroso jamás registrado por la Organización Meteorológica Mundial. Sin embargo, hace unos momentos este mismo organismo confirmó que enero 2025 se convierte en el enero más cálido desde 1991 a consecuencia del calentamiento global, y nuevamente hace un llamado para detener urgentemente las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera para de alguna manera aminorar los efectos del cambio climático. En nuestro pronóstico regional, cielo nublado con lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica esperan en el sur de Quintana Roo y suroeste de Campeche. El ambiente será muy caluroso con máximas cercanas a los 35 grados Celsius. También esperan algunos chubascos dispersos en el sur de Veracruz, límites con Oaxaca y Chiapas. El viento soplará del este y sureste con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán los 30 grados. Cielos despejados y ambiente cálido se pronostica para la península de Baja California, Sonora y Sinaloa. El viento se intensificará esta tarde con rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Vuelven las nieblas al norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. No lloverá en todo el norte y las temperaturas subirán un par de grados en la región. Cielo medio nublado, pero sin precipitaciones, se pronostican en la región central del país. El ambiente será cálido y las máximas rondarán los 25 grados aquí en la Ciudad de México. Finalmente, en el occidente mexicano esperamos un día soleado y muy caluroso con temperaturas de 30 a 35 grados Celsius, especialmente en zonas costeras. Nos dan tiempito antes de tu sección y de la pausa para hablar de la FIL. La FIL Minería. Ya viene. Ya viene. Bueno, les daré los detalles ahora en un momento, pero el próximo 21 arranca y ya de ahí veremos qué más hay para adelante. Ay, bueno, y te voy a hacer una pregunta sobre eso al volver del corte. Muy bien. Regresamos con Miguel de la Cruz esta mañana aquí en el 11 y la Cultura, y solo una duda que me surgió, Miguel. ¿La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería es la más antigua? Bueno, al menos en la Ciudad de México sí. Tendría que revisar a ver si en otro estado no se adelantó alguien, pero porque esta tiene un antecedente antes de minería. Parece que está lo de el Paseo de Libros o algo así, o sea, todavía más atrás.
Pero por lo menos en la Ciudad de México se la lleva. Busca, sí, se la lleva. Es un hecho. Y se espera que sea como cada año todo un éxito, ¿no? Todo un éxito y siempre pides más espacio, sobre todo cuando hay mucha gente. Pero pues, ¿qué se le va a hacer? El edificio es el mismo y la ciudad crece cada vez más, ¿no? Entonces. Y los lectores. Y los lectores. Eso es buena noticia, sí, por lo menos que esa sea la esperanza. Bueno, pues ya lo dices, la edición 46 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que organiza la Facultad de Ingeniería de la UNAM, tendrá como invitado de honor al estado de Oaxaca y destaca un amplio programa de actividades en el que participan 47 editoriales. Vamos a tener en total 1.048 actividades. Y eso considerando que la feria tiene 2 días menos que tenía antes. Nos acusaron mucho de que éramos la feria más cara, pero nunca nadie se quejó de que fuéramos la feria más larga. Eso es cierto, la feria más larga, pero para esta edición se redujo en un 30% el costo de los stands y redujo 2 días lo del calendario. Así se podrá ver a editoriales independientes que antes no lo habían hecho. La Filminería tendrá lugar, como ya decía, del 21 de febrero al 2 de marzo. Bueno, esta noche el Centro Cultural México-Cuba Benny Moré presenta en concierto a la voz de oro de Cuba, la cantante Argelia Fragoso. La cita es a las 20:30 horas en Boulevard Adolfo López Mateos 16 en San Angelín, a unos pasos del cruce de Periférico y Alta Vista. Es la mujer que vemos en pantalla y la voz que escuchamos. Que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial, regó mi vida de inquietud. Bueno, con esa voz ya estamos allá. Bueno, México se convierte en el epicentro del arte a nivel mundial con la edición número 21 de Sonamaco. El ir y venir entre galeristas, personal operativo, invitados, coleccionistas, artistas, público y prensa provocó caos desde la entrada en el centro Citibanamex. No era para menos, muchos habían recorrido varios kilómetros para ser parte de Sonamaco, la feria de arte que en este 2025 cumple 21 ediciones. Arte moderno y contemporáneo dialogan en espacios como la Art of the World Gallery, que llegó de Houston a México con una muestra de arte universal. Llevamos 7-8 años viniendo a MACO. Representamos artistas maestros modernos y contemporáneos. Mitad de la colección son de artistas latinoamericanos y la otra mitad son artistas asiáticos, europeos, africanos. Llena de color y peluche, la Bibi Galería de Palma de Mallorca presenta el arte urbano de Fátima de Juan y Gripface. Todos vienen del palo del graffiti y del skateboard, muy influenciados por la cultura del skate y del graffiti de los 80s y 90s de Estados Unidos. También tienen una gran influencia del arte naif japonés. Reconocida por su música, Mon Laferte también se presenta en Sonamaco con su propuesta plástica. Me encanta poder estar en este espacio tan importante para el arte contemporáneo, presentando mi obra y que la gente cada vez empiece a conocer más esta faceta que no es nueva, no es que un día desperté y dije, ay, ahora quiero pintar. Además del arte contemporáneo, Sonamaco cuenta con el Salón del Anticuario, Foto y Diseño. Espacios en los que se amplía la mirada y el disfrute. A mí Sonamaco pues no es una feria, es la fiesta del arte en México. Es una fiesta que ya se ha expandido, ha contagiado muchos lugares en la ciudad. Y pues es padrísimo, yo lo espero todo el año, creo que es bien importante, es un lugar de encuentro para todos los que tenemos que ver con este tema y para la gente que le interesa ver, conocer. Con charlas, oferta gastronómica y de publicaciones, Sonamaco hasta el 9 de febrero. Con imágenes de Miguel Escobar y Andrés Reyes, 11 Noticias, Saray Campeche. La compañía Circo de Mente emprende una aventura por las fases de la luna junto a una embarcación de especialistas circenses, obra que tuvo éxito en el Festival Cervantino y en el Palacio de Bellas Artes. Luna Eva, espectáculo visual en el que las ensoñaciones son guiadas por el amor. Tenemos 7 personajes que suben a una embarcación
que todo sucede de noche, ¿no? Y que están evocando estos momentos de, por ejemplo, de sensación de pérdida y de búsqueda de sentido. 7 fases del... Además de acrobacias, hay espacio para danza, teatro y artes visuales. La música juega un papel importante, ya que esta historia surgió a partir de una canción popular de cuna italiana. Utilizo live looping y es decir, voy grabando mi voz y sobre esa grabación vuelvo a hacer otra grabación y voy haciendo grandes corales en vivo con un solo aparato. Vamos a crecer. Luna Eva tendrá 3 funciones del 7 al 9 de febrero en el Centro Nacional de las Artes, boletos en taquilla y en línea. Vámonos al libro del día, es Condesa Hipódromo de Janet Porras, que se presenta hoy a las 19 horas en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Este libro en voz de su autora. Este libro realmente surge por el amor que tengo al barrio donde nací, en la colonia Condesa. Realmente es la Hipódromo y eso es lo que plasmo en el libro. La diferencia entre una colonia y otra es toda la historia desde que surge y se conforma como hacienda en 1610, cómo se fracciona, se urbaniza, todos los personajes y lugares que se van construyendo y tejiendo a través de estos edificios hasta llegar a la colonia en la actualidad. Es profundamente ilustrado. Se presenta en el Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos a las 7 de la noche. Bueno, y luego con el 11 avanzamos hoy 110 páginas de Cochabamba de Jorge Fernández, cuya sala de lectura será el sábado 15 de octubre en la 20ª edición del Festival de Literatura y Escritores de San Miguel de Allende. El X de hoy es de Ed Torres y dice: puedo publicar sin engaño alguno que Catalina X se propuso y logró convertirse en amante con mayúsculas de Albert Camus. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 109 años de la partida del poeta nicaragüense Rubén Darío. En su honor, el poema del día: yo soy aquel que en alguna parte dice: la virtud está en ser tranquilo y fuerte. Con el fuego interior, todo se abraza, se triunfa del rencor y de la muerte. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. 15 de febrero. 15 de febrero, San Miguel de Allende. Perfecto, ahí estaremos, Miguel, después de este oasis cultural. Ay, ya nos relajamos, pero pues hay que correr a las actividades cotidianas. Hay muchas hoy. Gracias, Miguel. Gracias. Te vemos mañana. Tenemos más. Vámonos con temas capitalinos. Le invitamos a poner atención. Esta información es importante y es que este mes de febrero en la Ciudad de México se realizará el suministro de agua por tandeo en 284 colonias de 10 de las 16 demarcaciones. Y esto debido a la escasez hídrica. Para atender el desabasto estarán operando pipas con distribución gratuita de agua. Para conocer las colonias afectadas, puede consultarlas directamente en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México del 29 de enero de este mismo año. La página para que pueda acceder es la de la Consejería, que es www.consejería.cdmx.gov.mx. Y miren, frente a cualquier situación, eventualidad de emergencia, hay que estar pues preparados. Viene la temporada de incendios forestales, desafortunadamente así es, pero los 3 órdenes de gobierno del Estado de México ya se están coordinando. Habrá el despliegue de 14,000 combatientes, estos héroes que protegen a la población y las áreas naturales en todo el país. Esto en el marco de la Reunión Nacional de Protección Civil para la temporada de incendios forestales 2025. Siempre nos da mucho gusto esta sección de Álvaro Cuega para seguir en casa, porque además de las mejores recomendaciones de, por supuesto, nuestra casa, el 11, pues siempre nos traes estrenos y hoy no es la excepción. Álvaro, buenos días, bienvenido. Buenos días, mi querida Angélica, Guadalupe, qué placer tan más grande estar con ustedes. Y hoy, bueno, vamos a llamar esto edición especial. Vamos a cambiar el formato porque es para mí un auténtico privilegio anunciarles el estreno de Maciosare. ¿Qué es esto? La primera gran barra de mesas de análisis en la historia de los medios públicos de este país. No es cualquier cosa, ¿eh? Jamás habíamos tenido algo parecido, ni siquiera en los tiempos de la muy idealizada Imevisión.
Es un trabajo mancomunado de El 11 con Canal 22 que a todas y a todos los va a dejar con la boca abierta. De mí se acuerdan, Angélica, porque, mira, ocurre algo muy especial en este país. Los medios privados desde hace décadas han dominado el tema de la opinión con barras muy tendenciosas. Era el momento de que los medios públicos reaccionaran y ahora sí, agárrense fuerte porque aquí se van a decir las cosas que no se dicen en ningún otro lado. Aquí no hay cercos informativos, aquí hay prestigio informativo, aquí hay experiencia, aquí lo tenemos todo. Estamos hablando de más de 20 especialistas divididos por días. Ahí les va. Apúntele por favor porque se pone muy, muy, muy bien. Los lunes, como este próximo lunes 10 de febrero, a las 21 horas vamos a tener Macio Sare Periodismo. ¿Qué es esto? Profundizar precisamente en lo que está ocurriendo con el periodismo en este país, los grandes temas periodísticos. El martes, como el martes 11 de febrero, mismo horario, vamos a hablar de debate coyuntural. Lo que de repente ocurre y sorprende a todos, bueno, aquí, capacidad de respuesta. Vamos a desmenuzarlo, vamos a explicarlo, vamos a debatir. Y cuando digo debatir, Angélica, créemelo, lo digo en serio, porque no solo es una corriente ideológica, no. Hasta la oposición va a estar presente y esto se va a poner sabrosísimo. Claro que sí. Los miércoles, como el miércoles 12 de febrero, vamos a tener discursos y medios. ¿Por qué? Porque de repente ocurre que hay algunos medios que se van quién sabe por dónde, por qué agendas, por qué intereses. No, nosotros no somos así y vamos a contrarrestar. Jueves, como este próximo jueves 13 de febrero, tendremos entrevistas a cuadro. Te explico porque esto me emociona mucho. Normalmente los reporteros hacen entrevistas, pero los reporteros hacen entrevistas de reportero. ¿Qué pasa cuando son los analistas? ¿Qué pasa cuando es la gente que se dedica a la opinión? Bueno, el resultado es una bomba donde de repente la fuente no sabe cómo reaccionar y aquí sí se generan notas, aquí sí se generan noticias. Esto es el jueves. Los viernes, como el próximo viernes 14 de febrero, van a estar dedicados a historia y humanismo. Tú lo sabes, en el 11 tenemos grandes historiadoras, grandes historiadores. Bueno, imagínatelos ahora al servicio de una mesa de análisis para vincular la realidad, las noticias con los antecedentes. Eso es bien importante porque luego a las nuevas generaciones se les olvidan las cosas y es muy fácil que las engañen. Aquí no vamos a engañar nunca a nadie, en serio. Es un acontecimiento histórico lo que vamos a vivir. Apúntenle, de lunes a viernes, Macio Sare en el 11, en el 22. Además, un gran mensaje de trabajo en equipo, algo que no se veía antes y que va a cambiar muchas cosas. Usted nada más prepárese a la reacción del cerco informativo, usted nada más prepárese a la reacción de muchas personas que tienen agendas que defender. Oigan, pero además yo quiero hacer un repaso de lo que está sucediendo en el 11 en materia de noticias, porque es un esfuerzo sin precedentes. Aquí estamos en nuestro matutino amoroso, amadísimo, que todos estamos muy contentos, pero también tenemos Meridiano con Carla Contreras, con Leticia Carvajal, tenemos nuestro noticiario nocturno con Jorge Armando Rocha, con Vianey Fernández, y a esto, que es muy bueno, le tenemos que sumar el 11 Lab con Ana Cristina Olvera los sábados, que es el único noticiario científico de todo este país, digo, con el sello del Instituto Politécnico Nacional. Y tenemos además nuestro gran noticiario dominical con Estefanía Cuantino, que lo hace estupendamente bien. Angélica, ¿en qué otro lugar encuentras tú esta diversidad, esta oferta, pero además, y esto me enloquece, esta presencia de las mujeres? Sí. Este liderazgo periodístico. Y fíjate que lo dices muy oportunamente porque al inicio decías para hacer frente incluso a todas estas barras de opinión en diferentes medios, particularmente los comerciales, que están cargados quizá ideológicamente, pero también de género, porque los vemos repletos de hombres, ¿no? Y entonces las mujeres de pronto parecemos desdibujadas de este asunto que tiene que ver con el análisis y también pues en el periodismo mismo, ¿no? Entonces aquí es
diferente. Tenemos una gran representatividad en los espacios noticiosos del 11. Yo les invito, cuando de repente estén aquí frente a la pantalla, que revisen situaciones en las que luego nadie se fija, como incluso la diversidad de cuerpos. Aquí no es como, claro, como son mujeres, tienen que estar expuestas y tienen que tener estas figuras y tienen que tener esta edad y tienen que tener este color de piel. No, sí. Aquí en verdad tenemos un espejo de lo que somos todas y todos en México y eso es admirable, eso es televisión pública de verdad. Así que yo creo que tenemos muchas cosas que celebrar. Creo que 2025 empezó muy bien en el 11, creo que empezó muy bien en los medios públicos y algo que tengo que poner sobre la mesa como crítico profesional de televisión con 38 años de experiencia es que lo más importante en cualquier televisora, en cualquier canal de televisión, siempre ha sido y será las noticias. Porque para saber quién es quién, hay que revisar las notas, hay que revisar las ideologías, hay que revisar el trabajo que se hace en términos periodísticos. Y aquí, 2025 empezó con el pie derecho en términos noticiosos. ¡Felicidades! Y felicidades sobre todo a usted en casa porque puede gozar de esta gran programación. Ya saben, lunes a viernes 9 de la noche, Macio Zare a partir de la próxima semana. Y si pueden, a las 11, en un ratito más, pónganse en las redes del 11, pónganse en las redes del 22 porque vamos a transmitir la rueda de prensa presentación de Macio Zare. Los esperamos. Porque además queremos conocer pues quiénes van a ser estos personajes, Álvaro, que estén ahí en ese programa de Macio Zare a lo largo de la semana. Te van a encantar porque tenemos leyendas, tenemos de todas las ideologías, de todas las edades. Es un gran cuadro. Siempre destapas esta curiosidad que tenemos por conocer a los personajes y por ver estos programas. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a ustedes. Hasta la próxima semana. Nos vemos pronto. Gracias, Álvaro Cueva. Y bueno, pues vamos con más información que tiene que ver con los deportados. Y es que, mire, todos los paisanos que sean precisamente deportados o regresen voluntariamente de Estados Unidos van a ser recibidos en las escuelas de nivel educativo que les corresponde. Es lo que aseguró el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. No traen papeles, no traen la acreditación, no traen la CURP, son temas que tienen que ir regularizando durante su estancia en el país, pero no le vamos a dar revés, decir, a ver, completo tus papeles y vienes a la escuela, no, llegan a la escuela y les ayudamos. Desde Querétaro, en entrevista previa a la ceremonia por el aniversario de la Constitución, el titular de la SEP detalló que se les recibirá y ya después se verá la forma de regularizar su situación y conseguir sus documentos. Comentó que han sido menos de los esperados, pero hay lugar para todas y todos en el sistema educativo nacional. El mundo de la ciencia con Rafa Guadarrama, listísimo para presentarnos la información. Bienvenido, ¿cómo estás, Rafa? Pues gusto. Muy bien, Buenos igualmente. días, muy buenos días también, con mucho gusto de días. saludarlas. Y bueno, pues traemos algo de información. ¿Qué les parece? Vamos a comenzar con algo de drones, estos artefactos que se utilizan ya de manera pues muy amplia. Tienen muchas aplicaciones en emergencias y en agricultura. Pero existe un problema, sobre todo en las zonas frías. Sus alas se congelan con estas temperaturas extremas y hay expertos en Finlandia que ya trabajan para resolver este inconveniente. Las imágenes de alta resolución obtenidas por los drones ya han tenido múltiples aplicaciones. En la agricultura se utilizan para monitorear los cultivos, detectar plagas y enfermedades. Incluso en las emergencias como incendios forestales o como respuesta a desastres naturales. Sin embargo, en condiciones de bajas temperaturas extremas, las alas y las palas del rotor de los drones se pueden congelar. En este laboratorio en Finlandia, a través de la ingeniería aerodinámica, se trabaja para resolver este problema. Es importante que los drones no se congelen, porque el hielo reduce su rendimiento. Puede reducir la resistencia, pero también puede provocar accidentes si la degradación del rendimiento es demasiado grave. Así que eso es lo que intentamos limitar con nuestro sistema, limitar la degradación del rendimiento y que un dron pueda volar en condiciones de hielo. El riesgo de congelación de los drones normalmente es entre -8 y -10 grados de temperatura. Una fina capa de hielo se forma en las hélices y en las alas, lo que destruye la aerodinámica del vuelo. Uno de los métodos que están poniendo a prueba consiste en añadir una malla de fibra de carbono compuesta para que pueda activarse, conduzca el calor suficiente al ala y así derrita el hielo que se forme.
Así que lo que podemos ver claramente aquí atrás son este tipo de corrientes de hielo. Se llama room back icing. Ocurre cuando calentamos el hielo y derretimos un poco. Entonces, cuando el resto vuela, el agua regresa y se vuelve a congelar río abajo. Es algo que no queremos en absoluto, porque aumenta la pista. Así que esa es una de las principales cosas que estamos trabajando en UBIC para reducir esto. Probablemente en poco tiempo las bajas temperaturas no serán un problema para volar drones. 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrón. Bueno, y pasemos a otros asuntos. La ONU activó por primera vez el protocolo de seguridad planetaria debido a la presencia de un asteroide de entre 40 y 100 metros de diámetro que podría impactar la Tierra en 7 años, es decir, el 22 de diciembre de 2032. Es importante señalar que la probabilidad de que esto ocurra es muy remota, de 1.3%. No obstante, el protocolo se activa a partir de que exista un 1% de probabilidad. Por lo pronto, con esta medida, personal de las agencias espaciales de Estados Unidos y de Europa ya trabajan en su monitoreo. Y este miércoles, en la reunión 78 de la Convención sobre Especies Amenazadas, la CITES, se hizo un llamado a México, Estados Unidos y China para avanzar en el combate de la pesca ilegal de totoaba en el Alto Golfo de California y así contribuir al rescate de la vaquita marina. Los 3 países destacaron sus acciones para cerrar el paso a las organizaciones criminales que comercializan con la totoaba. En la zona de tolerancia cero, el número de barcos ilegales detectados por el radar de la Marina se redujo de 171 a solo 4. Esto es, se redujo en 97.6%. Estados Unidos no es el único país de tránsito. Las rutas de tráfico cambian constantemente. Sería más adecuado y benéfico para todos los países involucrados compartir información reciente y de inteligencia. China ha implementado una supervisión estricta en el comercio ilegal, tanto físico como en línea. Y tercero, nosotros colaboramos activamente contra esta actividad, con México, Estados Unidos y otros países involucrados. En CITES, que es la Convención Internacional sobre Tráfico de Especies más importante con el respaldo de 185 países, México se comprometió también a brindar un informe más completo sobre su plan de acción. Esto será en un año. Bueno, y esta es la información que tenemos en la ciencia este día. Rafa, la vaquita marina, tu tema, ¿se ha avanzado particularmente en México para la conservación de la especie? Se ha avanzado, pero desafortunadamente el reto es muy grande y la vaquita marina sigue al borde de la extinción. Algo que destacaban, por ejemplo, los expertos, la delegación mexicana en CITES, es que en los últimos 4 años existen algunos indicios de que la población se mantiene, pero el hecho de que se mantiene quiere decir que se mantenga significa que está entre 7 y 15 ejemplares que podrían estar subsistiendo solamente en una pequeña parte del área protegida, que es pues la que se llama zona de cero tolerancia. Ahí es donde hay vigilancia permanente de la Secretaría de Marina, donde hay un monitoreo satelital. Incluso esta presencia ha permitido inhibir la presencia de barcos ilegales hasta en más, bueno, el 97%, es altísimo. Pero alrededor de esta área no hay un control así de estricto. Y esto es debido a que hay un comercio también ilegal muy complejo, en el que están involucrados justamente asociaciones, digamos, delictivas en México, en Estados Unidos y en China. Es un problema complejo y se ha avanzado en el sentido de que pues se mantiene, digamos, el foco de atención en esa zona, pero la vaquita marina sigue pues en un riesgo latente. Sí, sigue enfrentando esta caza furtiva también por parte de quienes quieren y tienen otras intenciones que no es precisamente el de preservarla. 7 años para antes de que venga este meteorito. Bueno, ¿cuánto hemos avanzado para tener la información precisa para hacer estos cálculos que nos anticipan? No sabían ni siquiera de este protocolo de la ONU frente a situaciones de este tipo, Rafa. Así es un protocolo que se ha establecido justamente como parte de los acuerdos de la convivencia internacional. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo tuvo un reajuste en muchas de las esferas y entre otras, pues se creó también una carta, digamos, un acuerdo internacional justamente para establecer algunas acciones y entre otras, pues ha surgido este plan, digamos, planetario para atender una emergencia de esta naturaleza. Lo interesante es justamente que se activa a partir de 1% de probabilidad. Es una probabilidad muy mínima. De hecho, lo que comentan los expertos al momento es que no hay
pues digamos, en este momento algún signo de alarma. Lo cierto es que pues las agencias espaciales y en general los expertos en el tema sí han desarrollado algunos protocolos para incluso desviar algún asteroide que pudiera amenazar a la Tierra. Hay una técnica que sería impactando directamente al asteroide, digo, no sería como Armageddon. Como de película. Exactamente, no va a pasar. A hacerse trizas, pues. Es simplemente ir desviando poco a poco la trayectoria de este cuerpo celeste para que no pues llegue a la Tierra. Digamos que son parte justamente de estos conocimientos más sofisticados de órbitas, de gravedad, de fuerzas del universo. Y lo importante es el monitoreo, ¿no? Increíble, que es lo que me sorprende. Se puede calcular el año, el día, la hora. Así es, sí, pues tenemos cientos de años, miles de años. Bueno, 2032 igual y nos toca. Sí, nos va a tocar verlo, ¿no? Y reportarlo. Gracias, Rafa. Como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Te vemos mañana, Rafa. Nos saludamos mañana. Bueno, vámonos con otros temas. Y es que la antigua ciudad maya y los bosques tropicales en Calakmul, en Campeche, el Pinacate y el Gran Desierto del Altar en la Reserva de la Biosfera en Sonora y la Reserva de la Biosfera Tehuacán, Huicatlán, esto en Puebla, están amenazadas por el clima extremo, el calor, la lluvia y la sequía. Y es que en un reciente estudio se evaluaron 250 sitios de patrimonio mundial natural, aquellas áreas reconocidas por la UNESCO por su belleza natural, riqueza ecológica, geología y de biodiversidad en distintos escenarios de calentamiento global. En un primer escenario de calentamiento climático, bajo 33 de los 250 sitios analizados se enfrentarán a los impactos climáticos. Son los puntos rojos que podemos observar ahí en su pantalla, en los mapas, y en un escenario de muy alto calentamiento. Casi todos los 250 sitios se verán amenazados. Esta evidencia muestra la urgencia de dejar gradualmente los combustibles fósiles para frenar el calentamiento global. Momento de enlazarnos hasta Alemania con la analista de la Deutsche Welle, Juliana González. Vienen elecciones en ese país, pero dice que existen denuncias sobre una supuesta manipulación por parte de Rusia. Cuéntanos más detalles, Juliana. Buenas tardes en Europa. Adelante. Hola, es un gusto saludarlos en México a 2 semanas de las elecciones generales anticipadas en Alemania. El ambiente está marcado por tensiones internas y externas desde diversos ángulos. Hablemos de las internas. La polémica corre por cuenta del candidato de la oposición conservadora y favorito en las encuestas, Friedrich Merz. El líder de la Unión de Partidos Cristiano-Demócratas rompió una regla no escrita de la política alemana al aceptar los votos del partido de la ultraderecha para hacer mayoría y aprobar así una moción no vinculante contra la inmigración. A raíz de lo sucedido con el ascenso de Hitler en el 33 y las consecuencias como el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, desde entonces los partidos democráticos se prometieron no apoyar a partidos ultras, como es el caso de Alternativa para Alemania, que es investigada por los servicios de inteligencia alemanes por ejemplo, minimizar el papel de los nazis y sus posturas que rozan con la extrema derecha. Romper este tabú político que en Alemania se conoce como el muro de contención o el cortafuegos ha llevado a que cientos de miles de personas se tomen las calles en varias ciudades alemanas, especialmente este fin de semana, para protestar contra Merz, contra los conservadores y contra la ultraderecha. Y prometen que seguirán haciéndolo hasta el día de las elecciones. Su consigna es: si los políticos no pueden ser ese cortafuegos, la ciudadanía lo será. También la ex canciller Merkel, quien no participa en política interna, ha roto su silencio para criticar la táctica del líder de su partido y ya lo ha hecho en 2 ocasiones. En el frente externo, la injerencia rusa está siendo investigada luego de que los tubos de escape fueran obstruidos de varios vehículos y que esos coches se les hubieran pegado pegatinas de Robert Habeck, el líder de los Verdes, en un intento para atizar el resentimiento contra este partido. Al principio, las autoridades pensaron que los autores serían grupos radicales de activistas ambientales, pero luego de una investigación, los indicios apuntan a Moscú, y es que tras la detención de algunos sospechosos, uno de ellos declaró, según el informe, que un ruso les instigó a llevar a cabo los atentados. Este les habría dado instrucciones detalladas para estas acciones de sabotaje a través del servicio de mensajería Viber, y por cada foto de vehículo que ellos hubieran saboteado y subido, recibirían 100 euros. La carrera por la Cancillería, como vemos aquí en Alemania, está al rojo vivo. Al rojo vivo. Gracias, Juliana. Un fuerte abrazo.
Y con esta información yo me despido de todos ustedes desde los estudios de DW y hasta la próxima. Hasta la próxima. Seguimos con información del mundo, vamos a Estados Unidos y es que la nueva fiscal general de la Unión Americana, Pam Bondi, es una de las aliadas políticas más cercanas del presidente Donald Trump. Ayer rindió juramento al cargo en la oficina oval de la Casa Blanca. Ahí Donald Trump le dio su total apoyo por primera vez después de su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. El presidente de Estados Unidos destacó que su gobierno y la nueva fiscal combatirán al crimen organizado y el tráfico de drogas al interior del territorio estadounidense. Será justa y liderará el Departamento de Justicia para aplastar el crimen violento y demoler las pandillas que están por todas partes. Destruir los cárteles terroristas será una gran prioridad para Pam, y eso lleva al crimen y a muchas drogas. Ella se encargará de eso y detendrá la invasión de nuestro país y sacará el fentanilo de nuestras calles. Pam Bondi fue fiscal de Florida, representó a Trump en su primer juicio político y no ha reconocido que él perdió las elecciones de 2020. Su nombramiento tiene lugar en medio de despidos de decenas de fiscales de carrera y agentes del FBI que participaron en las investigaciones de 2 casos penales contra Donald Trump. Y sobre el tema de los aranceles, el gobierno de China pidió diálogo con Estados Unidos un día después que empezó la aplicación de los mismos a las exportaciones de sus productos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China rechazó las acciones del presidente Donald Trump. Lo que necesitaríamos ahora no son aranceles adicionales unilaterales, sino diálogo y consultas basados en la igualdad y el respeto mutuo. Estados Unidos utiliza la cuestión del fentanilo como pretexto para imponer aranceles del 10% a las importaciones. China lo deplora y se opone firmemente. En este contexto, el gobierno de China destacó que su país mantiene una de las políticas más duras para combatir el tráfico de drogas sintéticas. Estados Unidos, Israel y Argentina anunciaron su salida de varios organismos de salud y de derechos humanos de la ONU. Donald Trump firmó una orden ejecutiva para retirar a su país del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con el argumento de que no representan los intereses de Estados Unidos. Este miércoles, Israel también abandonó estos organismos en la misma línea de su aliado estadounidense. Donald Trump también suspendió todo financiamiento a la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina, a la que acusó de tener un perfil antisemita y de emplear a más de 2,000 personas presuntamente involucradas con Hamas. El gobierno de Benjamín Netanyahu ya había roto vínculos con ese organismo y desde hace una semana entró en vigor la ley que prohíbe las operaciones de su oficina en Israel. Al mismo tiempo, este mismo miércoles, el gobierno de Argentina informó que se retira de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, otro organismo de la ONU. El presidente de ese país, Javier Milei, acusó a la OMS de impulsar una cuarentena mundial durante la pandemia de COVID-19, lo cual, de acuerdo con Javier Milei, representa un delito de lesa humanidad. También aseguró que la Organización Mundial de la Salud ejecutó lo que llama el mayor experimento de control social de la historia. Mientras todo esto ocurría, Donald Trump firmó también el miércoles una orden ejecutiva que intenta excluir a las niñas y las mujeres transgénero de los deportes femeninos. Vamos a revisar ahora el acuerdo entre el presidente norteamericano Donald Trump y su homólogo salvadoreño Nayib Bukele para enviar presos estadounidenses y personas migrantes sin documentos a la mega cárcel del país centroamericano. Esto, por supuesto, ha generado distintas reacciones a nivel mundial. En El Salvador, la megacárcel que se convirtió en el símbolo del presidente Nayib Bukele en su lucha contra la inseguridad podría recibir desde Estados Unidos a personas migrantes indocumentadas. Se trata de un acuerdo migratorio extraordinario, como lo ha calificado el mandatario salvadoreño, porque albergará inmigrantes de cualquier nacionalidad y a reos estadounidenses violentos actualmente encarcelados. Desde que comenzó a operar en 2023, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, fue criticado por la oposición salvadoreña y organismos internacionales de derechos humanos, que han denunciado presuntas condiciones de hacinamiento y tratos crueles. Advierten que con la llegada de otras personas privadas de la libertad no será diferente. Constituiría una especie
de colonia penal transnacional, en que un gobierno que decide que una población o una persona es no deseable y sin necesariamente tener ninguna garantía, enviarlo a El Salvador a desaparecerlo en un sistema penal. Ese es el riesgo. Bukele inauguró esta prisión con capacidad para retener hasta 40,000 reos, principalmente integrantes de las pandillas salvadoreñas, aunque no hay datos oficiales de cuántos han ingresado. Mientras en el país declaró el régimen de excepción para suspender garantías constitucionales. Nos preocupa porque no hay capacidad instalada en el sistema penitenciario para seguir recibiendo más personas procesadas y también porque la institucionalidad de nuestro país no está preparada. Sin embargo, la población salvadoreña se dice satisfecha con las medidas que aplica el presidente Bukele para combatir la inseguridad. 11 Noticias. Y en esta polémica, tras la orden ejecutiva de Donald Trump respecto al canal de Panamá, les compartimos lo que ha ocurrido en las últimas horas. Dos versiones. Una del Departamento de Estado de Estados Unidos, que señaló que ahora ya podrían transitar por el canal de Panamá sin pagar tarifas, ahorrándole al erario federal estadounidense millones de dólares al año. Sin embargo, horas más tarde, la autoridad del canal de Panamá, que administra las operaciones de tránsito, desmintió lo dicho por el Departamento de Estado y aseguró que no ha modificado sus peajes, aunque se dijo dispuesta esta organización a negociar nuevos términos para los buques navales de los Estados Unidos. Y ahora vamos a revisar los temas que destacan algunos diarios en el mundo y otros medios. Vamos a comenzar en esta ocasión con el portal Diario Red. Y es que, como ya le informábamos hace un momento, es sobre el trato entre Estados Unidos y El Salvador. Y es que el presidente, como sabemos, Nayib Bukele de El Salvador, se comprometió a recibir a personas migrantes sin documentación de cualquier nacionalidad que hayan sido acusados de un crimen en Estados Unidos para encarcelarlos allá en El Salvador. Es lo que destaca esta mañana este portal. Vámonos ahora con hasta Estados Unidos, con The USA Today. Llaman el retroceso del DEI como un golpe en los dientes, es su nota de primera plana. Y es que este diario habló con algunas personas que son trabajadoras federales con discapacidad sobre las declaraciones de Donald Trump ante el accidente aéreo en Washington y apuntaron que culparles de un incidente así refleja una mentalidad que no considera que las personas con discapacidad puedan realizar un trabajo adecuado. En otra información también de portada de este diario, pues se refiere al tema de la propuesta de Trump de reubicar a las personas palestinas y que pues ha tenido críticas ya a nivel internacional, como lo hemos abordado en este espacio, y en especial principalmente pues para las y los palestinos. La imagen principal del diario, observamos a unos jóvenes calentarse alrededor de una fogata improvisada en medio de la devastación que ha quedado allá en la Franja de Gaza. Y es que pues recordar esta intención de este plan de Donald Trump de reconstruir para convertir la zona en la Riviera de Medio Oriente, es como le ha llamado él. Vamos a terminar en Argentina con La Nación. Alineado con Trump, el gobierno dejó la OMS y se retiraría del pacto climático. Es la nota principal de este diario, de lo que también le comentábamos hace un momento, esta decisión del presidente Javier Milei de salir de la Organización Mundial de la Salud. Es que el mandatario argumentó que la agenda ambientalista es un fraude. También en otra información de La Nación, habla sobre el tema del rechazo global al plan de la Casa Blanca para Gaza. A nivel internacional, vetaron la idea de Trump de desplazar a personas y reconstruir con otro tipo de fines. La imagen principal de este diario, lo que se observa pues es parte de un incendio, ya está sofocado y se especifica que 3 personas fueron detenidas por presuntamente haber estado involucrados en los siniestros de Malin ahogado. Así es como destacan los diarios del mundo algunos temas. Vamos con más información, Guadalupe, ahora nacional. Porque ya inició la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar para que las y los alumnos de secundaria puedan recibir la beca Rica Cetina, una tarjeta que se le entregará a los padres y madres de familia en cada plantel. Los requisitos para recibirlas son tener su identificación oficial vigente de la madre o del padre que vaya a recogerla, así como su acta de nacimiento,
un comprobante de domicilio con vigencia de hasta 3 meses. También tienen que llevar su CURP. Deberá presentar acta de nacimiento y CURP el alumno o alumna beneficiarios. Esta beca rica cetina otorga a las familias un apoyo. Son 1,900 pesos cada bimestre si tienen un hijo o hija en secundaria y 700 pesos más por hijo o hija extras en el mismo nivel educativo. El objetivo es que ninguna alumna o alumno tenga que abandonar sus estudios por falta de recursos. La entrega de tarjetas concluye el miércoles 28 de marzo. Vamos con temas político-electorales y es que el Instituto Nacional Electoral, el INE, aprobó la solicitud de Somos México para continuar con el proceso para constituirse como partido político rumbo a las elecciones de 2027. Así lo informó Guadalupe Acosta Naranjo a través de sus redes sociales. El integrante de la organización política señaló que Somos México comenzará a realizar asambleas en los 300 distritos electorales de todo el país. A partir del día de mañana daremos a conocer dónde vamos a hacer la primera jornada nacional de asambleas, que se realizarán el 22 y 23 de febrero. Y por nuestras redes sociales vamos a compartirle la plataforma que el INE nos proporcionará para poder afiliarse a este nuevo esfuerzo ciudadano. Esta nueva organización, a través de un comunicado, destacó como uno de sus pilares ser de carácter plural y ciudadano, así como la defensa de la institucionalidad democrática y la integridad electoral. No obstante, entre sus filas se encuentran personajes con vínculos a partidos de oposición e instituciones electorales del pasado, como los experredistas. Precisamente veíamos Guadalupe Acosta Naranjo, Emilio Álvarez y Casa y Fernando B. Lauzarán, así como el priista Enrique de la Madrid, el expanista Gustavo Madero y Edmundo Jacobo, que también fue exsecretario ejecutivo del INE, entre muchos otros. Uno de los proyectos más importantes de esta administración es el regreso de los trenes. Miles de kilómetros a lo largo y ancho del país quedarán en este sexenio ya instalados para beneficio de las y los usuarios. En 2028, por ejemplo, se prevé tener listo el tren México-Querétaro. Será un transporte de carga, pero también de pasajeros. Incluso ahorrará tiempos para el traslado a este estado de la República desde la Ciudad de México. Las obras de construcción están proyectadas para iniciar en el mes de abril de este año. Más de una veintena de sindicatos y centrales obreras piden al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum participar activamente en los trabajos previos a la revisión del TEMEC con Estados Unidos y Canadá. El respaldo al Tratado de Libre Comercio, a nuestra participación en su negociación y desde luego fundamentalmente a mantener los derechos de los trabajadores a salvo. Inclusive estamos en contacto con los sindicatos norteamericanos y canadienses para definir estrategias que nos permitan encontrar la mejor manera de ayudar a los migrantes. Anunciaron que el próximo 15 de febrero realizarán un encuentro nacional para delinear sus propuestas que les serán presentadas a la presidenta Claudia Sheinbaum. Expresar en esa convención el respaldo a las políticas del gobierno expresamente a la presidenta Sheinbaum y además presentarle una agenda laboral para a partir de ahí detonar un diálogo que nos permita pues, mantener los derechos de los trabajadores adelante. Y bueno, ahora como parte de nuestro noticiario nos vamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Veamos esta fotografía para cerrar la conferencia matutina. Regresamos aquí a 11 Noticias en el estudio con más información para hablar de Veracruz. Y este tema, miren, María Fernanda Mafer Turren, víctima de violencia vicaria, se reunió con sus hijos luego de ser detenida el 22 de enero pasado, cuando un juez le dictó prisión preventiva y el caso se hizo viral en redes sociales. El hermano de María Fernanda, Gerardo Turren, informó acerca de este encuentro. Vamos a una pausa, es breve, regresamos con más aquí en el Lunes, política y periodismo. El flujo de las repatriaciones es. Martes, la coyuntura a detalle. Un impacto expansivo. Miércoles, medios y discursos. 25% tariffs on Canada. Jueves, las preguntas están listas. ¿Lo estará el invitado? Viernes, entre los ecos del pasado y las decisiones del presente.
Maciosare, de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, hora del centro. Regresamos al estudio de 11 Noticias y es momento de la información deportiva. Ya está listo Gabriel Sainz. Gabriel, buenos días. Muy buenos días, Angie. Muy buenos días, Lupita. Pues sí, vamos con la información deportiva rápidamente. Después de 9 años, México regresa a la final de la Serie del Caribe y ahora lo hará representado por los Charros de Jalisco. Los comandados por Benjamín Gil llegan a esta instancia invictos. Esto luego de vencer en la semifinal 3-1 a los Indios de Mayagüez de Puerto Rico, donde hay que destacar el excelente trabajo de David Reyes en el montículo. El viernes México buscará conseguir su 10º título caribeño cuando se enfrente a los Leones escogidos de la República Dominicana, quienes en un gran juego vencieron en las semifinales 5-4 a los Cardenales de Lara de Venezuela. México y República Dominicana se volverán a ver en una final en el Diamante después de 14 años, luego de haberse enfrentado en el 2013, cuando cambió el formato de un partido por el título el que se implementó en Hermosillo 2013. Mientras que el último título que México consiguió fue en el 2016, cuando representados por los Venados de Mazatlán vencieron en la final 5-4 a Tigres de Fe Aragua de Venezuela, consiguiendo así el 9º título para México. Y Santiago Jiménez debutó con el pie derecho con el Milan. Fue durante la victoria de 3-1 sobre la Roma en los cuartos de final de la Copa de Italia. Al minuto 57, el Bebote ingresó al terreno del juego y al 71 asistió a Joao Félix, quien marcó el tercer gol del encuentro. Y mientras en Italia, Jiménez buscará dejar su legado, su ex equipo, el Feyenoord, mantendrá el toque mexicano. El club de Rotterdam dio la bienvenida a Stefano Carrillo, quien con 18 años se convierte en uno de los mexicanos más jóvenes en llegar al fútbol europeo. El delantero sale de la Liga MX procedente del Santos para incorporarse a la Eredivisie con un contrato hasta el 2029. Y hasta aquí la información deportiva. Guadalupe, Angie, muy buen día. Muchas gracias Gabriel, bienvenido Stefano Carrillo y mañana les queremos dar la bienvenida desde un lugar muy especial porque vamos a dejar el estudio para estar más cerca de ustedes. Así es, nos pueden acompañar hasta el Complejo Cultural Los Pinos aquí en la Ciudad de México, ahí vamos a transmitir, les hacemos esta invitación, ya sabe, a las 6 de la mañana, ahí nos pueden encontrar para llevar nuestro noticiero. Todo el equipo estará presente con ustedes para que desde ahí les demos la información, lo más relevante, lo más importante, 6:06 de la mañana, desde el Centro Cultural Los Pinos, mañana este espacio de noticias y bueno, por lo pronto hoy nos despedimos, Angie. Así es, de cualquier forma vamos a estar en contacto ahí a través de las redes sociales para que nos puedan seguir y también escribir. Gracias por habernos acompañado a través de Radio IPN, buenos días. Buenos días.